need you. You listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Muy buenas noches, chicos que nos sintonizan a través de las redes de nuestra Iglesia Misión Cristiana Huánuco. Espero que disfruten de este momento, donde escucharemos y alabaremos al Señor con unas canciones que hemos preparado para ustedes. Además, espero que les pueda servir el mensaje que Dios tiene para ustedes. Sin más por el momento, empecemos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh.
Juan, buenas tardes. Em, bueno, hoy eh, voy a compartir con ustedes algo muy importante que es, en realidad es una frase que yo conocí al Señor siempre ha estado presente en mi vida y quería compartir esto con ustedes, que es, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Esto lo dice el Señor a sus discípulos y lo narra Juan en el capítulo 13, versículo 35, ¿no? Y es algo que nos debe diferenciar en todo tiempo y para mí es una medida, es un filtro que yo tengo siempre que cuando tengo que hacer algo o tomar decisiones, ¿no? Eh, si yo realmente me llamo discípula de Cristo o las personas saben que yo soy cristiana, pues lo que debo manifestar hacia las otras personas es el amor hacia ellos, ¿no? Principalmente. En nuestra vida es muy fácil juzgar porque hemos crecido así, ¿no? Vivimos en un mundo diverso, somos diferentes, no tenemos la misma educación, no hemos nacido en un mismo contexto, eh, somos de diferentes épocas, en primer lugar, ¿no? Existe ahora, conversando con mi hija, me dice, hay generación Z, generación X, los millennials, generación Y, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, pues hay bastante diferencia entre muchas maneras de pensar y eso también ha hecho una diferencia en cómo se manifiesta la obra, el cristianismo en realidad, en nuestra manera de comportarnos y de pensar. Y eso hace que siempre estemos teniendo una mirada hacia los demás, quién se porta bien o quién se porta mal, quién piensa igual que yo, o quién no piensa, o quién está a favor de algo o en contra, ¿no? Eh, entonces, se nos es muy fácil juzgar a los demás, eh, pero debemos tener un filtro, ¿no? Una medida para ello, porque a veces no sabemos qué cosas pueden tormentosas puede estar pasando con aquella persona o por qué cosas fuertes, espiritualmente hablando, puede estar teniendo alguien y que quizás necesita más que una crítica de nosotros, entender y tratar de orar con ellos, ¿no? Por los momentos que pasan. A veces decimos, no, si estás sufriendo, si tienes estos problemas, es que estás alejada de Dios y por eso te pasa todo, ¿no? Y no necesariamente es así, sino que hay personas que realmente eh, tienen dificultades emocionales por X razones y que nosotros pues, debemos, más que juzgarlos, darles soporte a estas personas, ¿no? Porque también nos podría pasar en algún momento. Y también, aparte de lo que nos dice Juan en el capítulo 13, verso 35, también en Primera de Corintios, Pablo les recuerda a todos los creyentes lo siguiente, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, pues vengo a ser como metal que resuena nada más, ¿no? Si yo tengo un don de profecía, entiendo las profecías, conozco los misterios, la escatología, la ciencia, me sé toda la Biblia, no sé, etcétera, etcétera. He memorizado más de 100 versículos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero incluyendo, dice, si tuviese toda la fe del mundo, de tal manera, perdón, que yo trasladase hasta los montes, hiciera grandes prodigios, pero si yo no tengo amor, nada soy, nos dice Pablo, ¿no? Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los demás, a los pobres, si entrego todo, hasta mi propio cuerpo, ¿no? Para ello, pero si no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Entonces, el discípulo se entrega al servicio, no porque quiere quedar bien, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la parte de que colaboro y apoyo a mi prójimo porque yo me quiero sentir bien, ¿no? Se eleva mi ego, eh, soy altruista, pero en realidad debemos pensar si soy altruista porque yo me quiero sentir bien o porque realmente quiero servir al Señor y quiero demostrar
su amor, el que Él me ha dado a los demás, ¿no? Es algo que debemos tener en cuenta. Y encontré esta imagen que dice cómo amar a los insoportables, ¿no? Como decía, la personalidad humana es diversa y hay personas que nos pueden caer bien y otros no. Eh, Hacemos todo lo posible para que nos caigan bien, pero quizás habrán personas que no nos caen bien, pues, ¿no? Que por X razones nos son insoportables. Porque a veces hay gente que contiende con nosotros a propósito, porque a veces sabe que somos cristianos, nos dice muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo el Señor nos enseña a amarlos también. Es importante amarlos, orar por ellos, no entrar en conflictos, ¿no? Porque fácil, como jóvenes, ¿no? Se entra en conflicto, en riñas, etcétera, etcétera. A veces hay mucho ímpetu para defender las ideas, y lo entiendo perfectamente, pero hay que tener ese filtro, ¿no? En nuestra vida de si realmente yo soy un discípulo del Señor, lo que debemos demostrar es amor, más no odio ni contención. Y puede ser que también nosotros seamos eso, ¿no? Seamos los insoportables. Eh, y si somos estos insoportables, entonces, ¿cómo podríamos eh, ¿no? Dar amor de esta manera? Porque realmente estamos siendo unos insoportables, ¿no? Con ella. Entonces, en casa, habrá gente que de repente no piensa igual que nosotros, pero no significa que nosotros nos pongamos en un plan de insoportables, ¿no? Siempre hay que demostrar ese amor que tenemos, ¿no? Y esto también lo digo porque Pablo pasó por esa situación cuando Juan Marcos no quiso acompañarlo en una campaña de evangelismo que él tenía, y se molestó terriblemente, no lo quería ver, le tenía, como quien dice, ¿no? Un poco de resentimiento, pero luego el Señor trató con él, ¿no? Para ello. Entonces esto nos habla en Hechos, capítulo 15, versículo 36. Pablo y Bernabé trabajaban juntos, pero tuvieron algunos roces, ¿no? Entre ellos, porque justamente Bernabé defendía a Juan Marcos y Pablo no estaba de acuerdo, porque consideraba que Juan Marcos era una persona que no quería trabajar en favor del Evangelio. Entonces, Pablo y Bernabé al final, Pablo le dijo, ¿no? Que se fuera Juan Marcos a su casa, ¿no? Entonces esto hizo que se tuviera un roce, como le decía, ¿no? Por un tiempo, eh, Marcos, ¿no? Estuvo defendido por Bernabé, y quien también él lo excusaba, y aunque Pablo siempre deseaba que él volviera, ¿no? A ser un obrero útil para el Señor, pero hubo esta contienda, y el Señor trabajó con Pablo de esta manera, ¿no? Al igual que puede trabajar con nosotros. Más adelante, aunque no hay mucha evidencia del hecho de la reconciliación, pero sí existe evidencia de que eh, Juan Marcos se reconcilió con Pablo, tanto así que Pablo lo recomienda, ¿no? A la iglesia de Colosas, y le dice, ¿no? Aquel que me ayuda y que es útil para el ministerio, ¿no? Entonces esto muestra que Pablo se reconcilió con Juan Marcos a pesar de las, ¿no? desavenencias que él tenía, ¿no? Y esto es importante porque a nosotros también nos demuestra ello. Sobre todo revestidos del amor, que es el perfecto lazo de unión, ¿no? Sobre todo, revestirnos de amor es tener a Cristo presente en nuestras vidas. Jesús nos da un mandamiento, ¿no? Que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Lo nuevo de este mandamiento no es solo el amor, sino la forma de amar como Jesús ama, ¿no? Amar como Jesús nos amó. ¿Y nosotros qué somos? Somos personas imperfectas, somos personas pecadoras. El Señor, cuando estuvo en la tierra, se acercó a los más pecadores, no se acercó a las personas que, entre comillas, estaban santificadas, ¿no? El Señor se acercó a todos ellos, y lo que les atrajo a la gente a seguir a Cristo fue justamente eso, el amor que Él demostraba a aquellos que por la gente eran totalmente despreciados.
Entonces, el mayor testimonio, el testimonio más poderoso que nosotros podríamos hacer para que el mundo conozca a Dios es el amor. Y esto también es conocer ese amor ágape que el Señor ha puesto en nosotros. Y quién más que Esteban, que al estar siendo apedreado por muchas personas por predicar el Evangelio, mostró este amor que Dios había puesto en su corazón, ¿no? Que es orar por sus enemigos y pedir para que Dios no tomara en cuenta ese pecado en ese momento, puesto que lo estaban asesinando, ¿no? Y de una manera muy horrorosa, que es, ¿no? Si a nosotros a veces nos cae un poco de polvo en el ojo, la tierra, o nos cae una piedra en el pie, imagínense miles de piedras sobre Esteban, ¿no? Para que muera. Pero sin embargo, él tuvo esa misericordia, ¿no? Jesús también nos dijo, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios, Juan, ¿no? Y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues que el que ama a su hermano, ¿qué beneficio hay, ¿no? Entre el que ama a su hermano, pero el que ama a su hermano, a que lo ha visto, y no puede amar a Dios a quien no ha visto, ¿no? También es una reflexión que nos hace el libro de Juan, de Primera de Juan. Asimismo, nos dice así, Primera de Juan, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, evidentemente porque Dios es amor. Entendemos que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con Dios y que se manifiesta en este estilo de vida, ¿no? Visible al mundo generado por esta relación, ¿no? Entonces, eh, Juan nos invoca a que seamos testimonios del amor de Cristo. No solamente seamos teóricos, hay que amar, sino testimonio. Ahí es el reto para nosotros todos los días. Como les decía, se nos presenta gente insoportable o gente intransigente o personas que saben que pensamos de una manera y nos atacan. Y a veces, ¿no? Como humanos entendemos que queremos que Dios les mande un rayo, no lo sé, ¿no? Pero tenemos que manifestar amor. Y esto va hasta a veces en contra de la propia naturaleza humana, porque se supone que las emociones deben estar conforme a nuestros actos, pero muchas veces podemos tener cólera, rabia pasajera, ¿no? Que no sea un pecado, porque si es permanente y es un pecado, pues nos puede dar cólera, pero sin embargo el Señor nos enseña a calmar eso y amar a nuestros semejantes, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero, ¿no? Y ello es lo que representa para nosotros el compañerismo cristiano, ¿no? Ya les decía, nosotros como cristianos no podemos hablar de una religión, nosotros lo que tenemos es una relación con el Señor, y eso es algo muy importante. Y en eso debemos ser santificados todo el tiempo, ¿no? La santificación y la unidad que debemos tener como cristianos debe ser evidente al mundo, para que el mundo conozca que mediante Cristo se hizo una obra perfecta a favor de ellos, justamente que Dios murió también por ellos. De esta manera debemos dar testimonios de que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Qué pena sería si por nuestros actos o nuestra manera de proceder, de pensar, perdón, o de manifestar algo, en vez de que la gente se acerque a Dios, más bien nos odie o no quisieran ser cristianos, ¿no? Y esto ocurre no solo con los adultos, también ocurre con los jóvenes, ¿no? Yo siempre menciono que no es fácil en este tiempo ser joven y cristiano, porque hay mucho prejuicio sobre ello y ahí está nuestro reto, pues, ¿no? Ustedes como jóvenes, el reto de ustedes es, eh, a pesar de todo, ser perfectos en el Señor, tener la seguridad que Dios está con nosotros y que de nosotros debe haber amor hacia ellos, no juicio, sino un amor, una comprensión, y si no nos comprenden, decirles, ¿no? Yo voy a orar por ti, si dice, no me importa si ores por ti, bueno, no le digas que vas a orar por él, pero sí hazlo, ¿no? Algo así. Pero espero que sean cosas cuando ya son contenciosas, ¿no? No creo que llegue a algo así tan fuerte.
necesariamente, pero si lo hubiera, podemos hacer así. Y, y no hay que desanimarnos en este tiempo, porque si bien es cierto, la juventud es una etapa tan bonita, la adolescencia y la juventud, de mucha energía, aunque está restringida ahorita nuestra energía, pero podemos canalizarlo de otra manera, ¿no? Compartiendo el amor de Cristo con las personas que nos rodean. Y una joya muy bonita que es, yo puedo amar a otras personas, sí, puedo aprender a amarlas, puedo aprender a perdonarlas. ¿Por qué? Porque ese amor no nace de mí, de una super persona que soy, nace del espíritu que Dios ha puesto en mí. Y ese espíritu de amor maravilloso que Dios ha puesto en mí, eso es lo que hace que yo ame a las otras personas. Muy bien, eso es todo. Espero que el Señor los siga protegiendo mucho en estos tiempos. Bye. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Love won't let Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Love won't let me. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love